Bueno, en este video vamos a intentar explicar con un lenguaje más sencillo, más cotidiano, el texto de Humberto Eco, ya que es un texto bastante complejo en cuanto al léxico y demás conceptos que va desarrollando. Lo que voy a hacer es intentar explicar ese texto y cómo funciona en nuestra disciplina, en las artes visuales y dentro de la cátedra, ¿sí? Bueno, hay algo importante que quiero empezar a mencionar que tiene que ver con el ejemplo que empieza relatando el autor. Habla de ese ejemplo de ese esclavo que va con esos higos en esa canasta. ¿Qué es lo importante de esto? Que el autor nos está hablando de cierta literalidad, ¿no? Es decir, uno puede hacer interpretaciones sobre qué significan esos higos, qué significan el esclavo llevándolos, esa canasta y demás, pero primero hay una literalidad, es decir, tiene que haber un entendimiento, un reconocimiento de esos signos o símbolos que son dados. Es decir, yo tengo que saber de que se tratan de unos higos en una canasta y que nos está llevando un esclavo. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos empezar a interpretar. Entonces, lo que dice ahí el autor es que primero hay semiótica, hay un reconocimiento de eso que me es dado, para después poder hacer una interpretación acerca de ello, ¿sí? Ahora, traduciendo un poco los conceptos que va a ir desarrollando el autor en el texto, hacia el lenguaje visual, hacia nuestra disciplina, vamos a empezar a llamarlos de otro modo, ¿sí? Supongamos, ¿sí?, que nosotros tenemos estos tres conceptos que menciona el autor: el intentio autoris, el intentio operis y el intentio lectoris. Ahí están las iniciales, ¿sí? Nosotros lo vamos a llevar a nuestra disciplina, a las artes visuales, y vamos a hablar del hecho artístico, ¿sí? Podemos decir al intentio autoris, que son las intenciones del artista, ¿sí? Después tenemos el intentio operis, que en realidad es cómo funciona la obra, ¿sí? Y por el otro lado tenemos el intentio lectoris, que vendría a ser la interpretación que hace el público, ¿sí? Ahora bien, lo que primero dice el autor es que estas tres cuestiones son distintas, una de ellas, ¿sí? Vamos a ponerle este símbolo de distinción. Son distintas una de la otra. Una cosa son las intenciones del artista, ¿sí?, del autor, en un contexto determinado. Otra cosa es cómo funciona esa obra, ¿sí?, más allá de las intenciones del autor o del artista. Es decir, se desprende ya, ¿sí?, el funcionamiento de la obra en un contexto determinado. Y otra cuestión es el intentio lectoris, es decir, lo que interpreta el público, ¿sí?, de esa obra, también en un contexto determinado, ¿sí? Yo lo que voy a explicar es con un ejemplo, con objetos cotidianos que tengo acá en mi casa. Supongamos que yo tengo estos ejemplos, ¿no? Tengo un corcho y una llave, ¿sí? Una posible primera interpretación sencilla podría estarme hablando acerca de la peligrosidad de consumir una bebida alcohólica en el momento de conducir, de manejar un automóvil, ¿sí? Ahora bien, yo tengo que, para poder realizar esa interpretación, tengo que reconocer el símbolo o el signo que me es dado, el elemento, ¿sí? A esto lo reconozco como el corcho de una bebida alcohólica, de un vino, y a esto lo reconozco como una llave, que no es una llave ni de una casa, ni de un cofre, ni de un castillo, sino una llave del automóvil, ¿sí? Entonces, a partir de ese reconocimiento que yo tengo de los dos elementos, puedo empezar a establecer una posible interpretación, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, vamos a complejizar un poquito más y voy a agregar este elemento, por ejemplo, ¿no? Ahora, una interpretación quizás más minuciosa que podría desprenderse de aquí es que, supongamos que yo me pongo a analizar más detenidamente el corcho y doy cuenta que es un corcho de la provincia de Mendoza, producido en Argentina, y este es una llave del automóvil de una marca alemana como es Volkswagen, ¿sí? Podría quizás empezar a hablar de dos referencias hacia dos países, hacia Argentina
y hacia Alemania, ¿sí? Y si le sumo este elemento, que es como una representación de una pelota de fútbol, podría yo quizás empezar a enunciar alguna interpretación referida a una rivalidad futbolística o deportiva. Ahora bien, esta interpretación quizás sea mucho más primera o mucho más factible de pensar o de suponerse dependiendo de un contexto. Supongamos que estas imágenes se presentan luego del Mundial de Brasil 2014, ¿no? Donde llegó Argentina y Brasil a la final. Ese contexto a mí me hablaría de una posible interpretación referida a estos elementos. Ahora, distinta sería la interpretación que yo pueda hacer de estos tres elementos si supongamos me fuesen dados en 1960, por ejemplo, ¿no? Por 1970, por 1980, la llave de un automóvil, un corcho de vino, que quizás todavía no había una referencia hacia una rivalidad entre esos dos países en una final de un campeonato del mundo. Eso da cuenta del contexto, cómo determina también la interpretación que uno puede hacer de determinados objetos. El contexto en este caso del público, ¿sí? Ahora bien, yo a partir de estos objetos puedo hacer esas posibles interpretaciones, ¿sí? Yo podría interpretar a partir de estos objetos que se está denunciando, por ejemplo, la matanza de elefantes en África. Seguramente no. ¿Por qué? Porque estos elementos no me dan para hablar de esa situacionalidad que puede aparecer en ese continente. Entonces, eso es lo que dice el autor acerca de también un límite de interpretación. Es decir, que la obra, ¿sí? La imagen, dispara un abanico de posibles interpretaciones, pero que la obra no puede significar cualquier cosa. Porque eso es lo que dice el autor sobre un derroche interpretativo, ¿sí? Entonces, esta interpretación que uno puede hacer, supongamos la que yo hice acerca de esta rivalidad futbolística, o sacando también este elemento acerca de la peligrosidad de beber en el momento de manejar, coinciden más que nada con la obra, ¿sí? Es decir, el autor dice con los derechos de la obra, y van más allá de lo que quiso decir el artista, ¿sí? Es decir, que la interpretación que puede hacer el público seguramente esté más ligado a los derechos de la obra, ¿sí? Que quizás a las intenciones del autor o del artista. ¿Por qué? Porque entendemos también que el público, ¿sí? Recibe esa imagen, esa obra en un contexto determinado, ¿sí? La obra también funciona de tal o cual manera en un contexto determinado, y también el artista produce en un contexto determinado. Por eso es que se diferencian el intentio autoris, el intentio operis y el intentio lectoris. Son tres cosas distintas, ¿sí? Entonces, nosotros, para poder lograr un proceso hermenéutico, ¿sí? Sobre la obra, en la producción que nosotros hagamos, siempre tenemos que estar resolviendo, ver de qué manera trabajamos esa producción, esa imagen visual, de manera tal que no se transforme en algo unívoco, en algo lineal, ¿sí? Sino que nosotros, a partir del juego que hagamos entre los objetos y la construcción de la imagen que hagamos, tenemos que lograr que el público, ¿sí? Pueda interpretar, se coloque en un rol activo y puede interpretar entonces ciertas cuestiones acerca de la materialidad de la obra que nosotros estamos trayendo al mundo, de la imagen que estamos produciendo, ¿sí? Si no, entonces, si eso no sucede, si el público no atraviesa un proceso hermenéutico, digamos, de interpretación activa, eso sería la interpretación inmediata, ¿no? Que es la que poseen los estereotipos. Por eso nosotros diferenciamos esa percepción de los estereotipos a la percepción estética, a la percepción de las obras de arte.